Seguimos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el profesor de la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes, Alexander Bustamante, y además gerente fundador de la Rama Dorada. ¿Cómo nace la Rama Dorada? ¿A quién se le ocurrió que en plena crisis, bueno, de repente montar una especie de negocio de libros usados? Yo recuerdo hace muchos años cuando el León de Egipto, no sé si usted lo llegó a... Bueno, ese fue un pintor, pero también él incursionó o estaba en algún negocio donde vendían libros usados, etcétera, y que en aquella época pues era una novedad en Mérida, ¿no? Sí, bueno, Mérida se ha caracterizado por ser una ciudad de librerías y de libros, obviamente por la propia dinámica de la universidad. Muchos profesores en muchos viajes por distintos motivos terminaron trayendo creando bibliotecas personales que hoy día están circulando por distintos motivos en distintos niveles, ¿no?, de la ciudad. Y la Feria del Libro Universitario pues generó también una gran ingenta de libros en la ciudad, y eso hace que haya una cultura del libro y de las librerías. Nosotros comenzamos primero como vendiendo en una pequeña mesa de libros, que siempre cuento la historia, en la Facultad de Humanidades, y el nacimiento es una especie de protesta para la época 2009-2008 al uso exagerado de las fotocopias en la Escuela de Letras. Entonces la manera de combatirlo fue comenzar a vender libros, porque me parecía exagerado la forma en que había una oficina que se llamaba fotocopistería, miren qué nombre. Entonces estaban ahí todos los títulos, y yo le decía a los estudiantes que en la primera página de los libros dice prohibida su reproducción total o parcial. Y derecho de autor. Derecho de autor, que esta semana casualmente. Entonces me parecía tan incoherente, y pedimos un permiso en el decanato y comenzamos a vender libros 2 veces a la semana en una mesa con un par de estudiantes que los animé. E inmediatamente conocimos todo lo que es la dinámica de los libros de segunda mano o libros usados, y nos incorporamos a un circuito de ferias de libros en Mérida y en otros estados. Y a la vuelta de 3 años ya teníamos un recorrido importante de unas 30 ferias, calculo yo, tanto en Mérida como Maracaibo, Caracas, Margarita, San Cristóbal. Luego de eso empezamos con nuestra primera sede física, por allá por la calle 30, muy pequeñita. Y luego, como a los 8 meses, nos mudamos a la calle 27, que sí tuvimos una experiencia emblemática con la recuperación de la calle. Y comenzamos entonces ya no solo a preocuparnos por los libros, sino por la ciudad, y ahí nos abrió la recuperación de la calle, o mantener limpia la calle con la crisis que hasta hoy arrastramos, la crisis de la basura, que comenzó en ese año. Pues fue muy difícil estar allí y ver todo este deterioro de la ciudadanía, y la experiencia pues nos permitió ver la ciudad desde otro punto de vista, y comenzamos allí a transitar un nuevo camino, que es el estudio de las ciudades, las políticas públicas, la organización de los espacios públicos, la problemática de los desechos sólidos, la movilidad en bicicleta, por ejemplo, que viene pensándose, o venimos con un proyecto que estamos trabajando. Y en el 2015-16 nos incorporamos al programa Aprendiendo a Emprender de Fede Cámaras, que es el que yo digo que fue como el momento bisagra, entonces donde la actividad comercial, literaria, digamos, poética y romántica, la comenzamos a mover a una actividad de empresa cultural. Entonces incorporamos una serie de valores empresariales y de organización, que es sin duda lo que nos mantiene en pie ahora, porque nos adaptamos y nos generamos un modelo de negocio que nos ha permitido ver algunas cosas, prevenir algunos aspectos. Vimos la inflación venir, la escasez de productos. Entonces, en alguna medida, pues hemos construido una particular manera de contrarrestar pues todas las dificultades que hemos atravesado, ¿no? Ese es el momento en el cual la Rama Dorada se convierte en un clúster cultural. Ahí le pusimos espacio cultural. Muy buena pregunta. Creo que es la primera vez que nos preguntan esto. Pues nosotros, digamos, optamos al comienzo por cooperativa, que eso no funcionó, como ya lo sabemos.
pensando que por ser empresa cultural, era mucho más complicado que ser una compañía anónima. Y luego nos pasamos a la compañía anónima y le llamamos espacio cultural. Ahí empezamos a integrar espacios de coworking, ya digamos veníamos con la dinámica. Y desde hace 4 años, cuando nos mudamos a la sede actual, en la Casa Ave María, aquí en la calle 19, decidimos entonces llamarla clúster cultural, ¿no? Que los clústeres en general son aglomeraciones de empresas muy cercanas que se cooperan, que compiten pero cooperan. Y un clúster cultural, desde nuestro punto de vista, vendría a ser una serie de actividades vinculadas a la cultura y al emprendimiento que se integran en un mismo espacio. Entonces, tenemos librería, tenemos café, tenemos espacios para coworking, que son los espacios para emprendedores, espacios artísticos. Entonces hay un cúmulo de interacción sumamente interesante, Tuto, que se genera allí diariamente, y entonces eso genera dinámicas, proyectos, iniciativas, alianzas. Por cierto que cuando usted pide un café, quien lo prepara, cuando le entrega a usted la taza de café, lo que tiene arriba es el logo de la rama dorada y se ve bellísimo. La experiencia del café, bueno, nos enseriamos desde el año 2017 para acá, nos enseriamos muchísimo. En el 18, 19, ya no recuerdo bien, Colindustria promueve un programa de clusters en Venezuela. Ahí tuve la fortuna de conocer una persona que hoy día somos muy buenos amigos, que es Alberto Grisolía. Y yo estaba en una charla en el CEBAN donde estaba hablando sobre clúster, pero ya a nivel académico, que era la experiencia nuestra, y él me dice que Colindustria viene con la propuesta de desarrollar clúster en Venezuela. Y nosotros nos montamos allí a la organización de lo que hoy conocemos como el clúster del Café de Mérida, donde eso nos permitió agremiarnos a la Cámara de Comercio ya como empresa, y todas las empresas del clúster pertenecen a la Cámara de Comercio, y en alguna medida pues nos abrió también un espacio para participar hoy día en el directorio de la Cámara de Comercio, representando al clúster y representando a los emprendedores de la ciudad, ¿no? Entonces también hay una dinámica nueva en la Cámara de Comercio en ese sentido. Hoy día la preside José Miguel Monagas. Y ahí estamos también acompañando esta experiencia y este directorio novedoso para nosotros, porque no venimos de empresas tradicionales, sino más bien de empresas emprendedoras. Estamos incorporando pues una visión del tejido emprendedor de Mérida, que es muy alto, y del sector emergente de la nueva economía venezolana, que es el emprendimiento. Digamos, ahí tenemos que acompañarnos, hay espacio para todos allí, y es el nuevo paradigma que estamos atravesando, que es hacia el sector emprendedor. La propia universidad tendrá que mirar para allá, porque son las nuevas. Nosotros estamos convencidos que es el sector emergente de la economía. ¿Es la nueva realidad? Es la nueva realidad. Se acabó la renta petrolera. Nos dejaron desnudos en alguna medida porque no hubo productos sustitutivos, nadie sembró el petróleo. Entonces el petróleo sigue, pero la industria no funciona, la industria petrolera. Y tanto de manera directa como que era su fortaleza de producción no existe, y los ingresos petroleros menguaron tanto, y los primeros afectados pues ha sido todo el sector público, claro, porque y por extensión el sector universitario. Antes de esta tragedia, el petróleo generaba ingresos para sostener el país completo. Y ahora, el país y países. Y a varios. Pero ahora, de casualidad, medio alcanza para sostener al gobierno. Al gobierno. Entonces era de este tamaño la economía, pero cuando le quitas el petróleo, realmente la verdadera economía es esta. Yo he escuchado análisis sobre el tema del Producto Ingreso Bruto, que para volver a los niveles del 2011, 2012, vamos a tardar, no sé, 20 años, una cosa así. Pero algunos hablan de 50 años. Pero yo le decía a un amigo muy cercano, le decía, pero ¿por qué a ese dato no le sacas el petróleo? Para saber realmente cuál es el tamaño de la economía y del Producto Interno Bruto. Entonces ese dato no existe, porque cuando vemos esos datos del año 2012, 2014, eso incluye el petróleo. Claro. El economista Michael Porter dice que la riqueza de las naciones no se hereda, se crea. Entonces nosotros hemos vivido de una riqueza heredada, que es un poco parte de la tragedia, pero como no lo veíamos,
hasta que lo vimos, y entonces era muy difícil entenderlo hace 20 años, porque era imposible pensar que la gasolina iba a costar $0.50. Hubo cambios políticos solo por aumentar céntimos, entonces Claro. eso se sinceró. El problema es que usted no conoce, ¿verdad?, la magnitud de la herencia hasta que no fallece el causante. El causante. Y entonces aquí el causante es Petróleos de Venezuela, la industria petrolera. Y prácticamente aquí lo que diríamos es que hemos recibido una herencia a beneficio de inventario. Exactamente. Terrible. Y ahora volver a esos niveles. Es que es prácticamente No, yo creo imposible. que las nuevas generaciones tienen que pensar sin petróleo. Tienen que crear su propia rama dorada. Vamos a la publicidad. Pero al regreso, me gustaría saber si después de 14 años la rama dorada sigue comercializando libros usados, de segunda mano, si compran y venden. Vamos a la publicidad y ya regresamos con nuestro invitado de hoy en la esquina caliente, el profesor Alexander Bustamante, quien es el gerente fundador de la Rama Dorada, ese excelente clúster cultural con el cual contamos los merideños. Ya venimos.